Muy buenas tardes, bienvenidos hoy que es lunes 8 de junio del año de la pandemia de 2020. Vamos a continuar con nuestras sesiones de ética penal y este recorrido que hemos iniciado desde hace 62 sesiones en que comenzamos esta aventura de hacer un viaje por el pasado para comprender los orígenes del proceso penal, la indagación como un esquema de control social y la construcción del poder punitivo. Bueno, pues estamos en la década de los 80 y es tiempo de que continuemos con la explicación inherente a la misma, de todo lo que ocurre tanto en el ámbito de nuestro país, que le hemos dado un énfasis en particular en las últimas sesiones, pero también a lo que tiene que ver con el aspecto externo. Y en esto, la tarde de hoy, vamos a dedicarle unos minutos para poder comprender y poderme explicar con ustedes sobre lo que va a ocurrir en la toma de decisiones en nuestro país. Bueno, a ese efecto, como ustedes se lo han podido advertir, en el recorrido sí le damos su importancia a los aspectos normativos, al aspecto de la ley, pero no nos quedamos en la trampa, no nos quedamos detenidos en la trampa normativa, que es una expresión más del poder punitivo. El poder punitivo crea normas. Cuando les digo poder punitivo, no estoy hablando de un ente abstracto, sino estoy hablando de que así se constituye quienes determinan el poder político y económico y que utilizan a las instancias del sistema penal para configurar un poder punitivo que les permita operar, que les permita reprimir, que les permita castigar, no tanto prevenir, porque la prevención del crimen no ronda en las cabezas de quienes ejercen el poder político. Por lo general, en quienes ejercen el poder político les distrae el tema electoral, el tema económico, otros aspectos. La prevención del crimen no siempre está presente en la agenda de quienes conducen las actividades políticas en general y en Occidente. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones, pero la excepción es la regla, la excepción es la regla, que es la que he referido. Bien, entonces aquí lo que quiero refrendar con ustedes es que analizamos también otros aspectos que se presentan y que van a influir en las tomas de decisiones y que es importante conocerlas para así tener un mejor panorama de nuestra apasionante materia que es la ciencia penal y todo lo que ello implica. Bueno, cuando cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo una reunión entre países en un hotel en los Estados Unidos, donde se tomaron acuerdos de cómo iba a manejarse la economía en los siguientes años. Esto se le ha llamado la determinación del orden mundial que va a seguir a la posguerra. Y por el nombre del hotel, estos acuerdos fueron bautizados como los acuerdos Bretton Woods. Y en ellos, bueno, pues establecen bases de lo que va a ser en algún momento dado también, pues el liberalismo, un manejo de la economía, eh, que va a dar unas pautas que van a alcanzar única y exclusivamente hasta la década de los 70, porque van a venir crisis en los 70 y principalmente en los 73, cuando la OPEP, que surge como organización, pues da un manotazo y sube los precios del petróleo. Y esto arrastra a los países pues a muchísimos problemas y vendavales económicos. La OPEP hoy en día sigue siendo quien hace estos manotazos. Lo acabamos de vivir nuestro país en plena pandemia, cuando nuestro petróleo se fue a creo que un peso, algo así. Bueno, entonces esto viene de esas épocas. Lo traigo a colación porque les quiero hablar nuevamente del neoliberalismo y quiero acompañarme en esta plática de un gran genio, Althusser.
un filósofo francés, de quien en esta clase de hoy no me va a alcanzar el tiempo para platicar de lo que sucede en los ochentas con su persona, como lo tengo prometido, porque ahorita vamos a tomar única y exclusivamente sus aportaciones, que son muchas, pero en el campo que a nosotros nos interesa. Nos vamos a limitar al aspecto filosófico. Althusser, en muchos de sus esquemas de pensamiento, va a señalar que el sistema capitalista se acompaña de aparatos ideológicos de propaganda, de promoción. El sistema capitalista, como esquema económico mundial, tiene al sistema penal de su lado, porque el sistema penal integrado por leyes penales, cárceles, policías, jueces, funciona para garantizar la subsistencia del sistema capitalista. Sí, puede ser que nosotros digamos, cuando estamos ingresando a ver a un detenido en el reclusorio, digamos, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el sistema capitalista, verdad? Y es legítima la pregunta, pero permítame avanzar para que vayamos teniendo la dimensión total del fenómeno. Para Althusser, los aparatos ideológicos son necesarios para convencer a la población de la bondad de un régimen económico, de un esquema económico, del sistema capitalista. Althusser define como aparatos ideológicos a la familia, a la educación, a los medios de comunicación, a los líderes de opinión que tanto se encuentran en medios de comunicación, en sindicatos, en las religiones, que se encargan de generar la idea de que el esquema funciona adecuadamente. ¿Se acuerdan que les platiqué, por ejemplo, de que Luis Echeverría Álvarez, en el caso de nuestro país, en la década de los 70 creó la Universidad Autónoma Metropolitana y que les dije que era una extraordinaria institución que se le ha caracterizado por desarrollar pensamiento de izquierda y que ahí se firmó el manifiesto de Azcapotzalco del grupo de Quinología Crítica? Bueno, para Althusser, la distribución del saber y la construcción del saber es poder, algo en lo que va a coincidir con Michel Foucault. Y Althusser señala que a nosotros, como seres humanos, se nos va generando una ideología desde que estamos en la educación básica. La forma en cómo se nos ministre la información nos va a generar una ideología. Y esto lo voy a comparar con el esquema normativo que ya lo he criticado en muchas ocasiones con ustedes. Cuando Althusser dice que desde la educación primaria básica se nos va formando una ideología, no le falta razón, porque hay que ver cómo se introduce el tema de la historia, los libros de texto, quiénes lo escriben, cómo se están redactados, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a poner un ejemplo, aunque me adelante un poquito al sistema acusatorio, como lo he hecho ya en otras ocasiones, partiendo de Althusser y aparatos ideológicos de la distribución del saber. En las escuelas de derecho se enseña, y está en lo lógico, porque así debe de ser, a los alumnos, a las alumnas, la importancia del orden normativo, la jerarquía de las normas, constitución, códigos, producción de leyes, etc. Bien, 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 bien. No sé, porque he platicado con pocos estudiantes en todo el país y mis visitas que he hecho a casi todas las instituciones, o no casi todas las instituciones públicas, porque han sido privadas, pero sí en todos los estados del país, sí he encontrado
una constante que tiene que ver con el caso en concreto que les voy a exponer aquí. Esto lo estoy haciendo con el afán de poder transmitirles lo que Althusser está hablando de los aparatos ideológicos, ¿correcto? Bien. Cuando en este peripateo académico en México, pregunto con las compañeras, con los compañeros que ya ejercen y que forman parte de las agencias del poder punitivo, les pregunto, me gustaría saber, y esta pregunta se las hago ahora a ustedes, a quienes están allá del otro lado de la pantalla, haciéndome este enorme favor de seguir estas sesiones. Quiero preguntarles y quiero que me contesten, que me ayuden a entender si en su formación como abogadas, como abogados, en la parte del país que haya sido, si durante el periodo lectivo correspondiente de 3, 4, 5 años, lo que hubiese durado su plan de estudios, en algún momento dado, e incluso en alguna especialidad que se hubiese dado dentro de la licenciatura, desde luego, licenciatura, hubiesen tenido alguna clase que les haya enseñado a investigar, a hacer investigaciones. Cuando hago estas preguntas, la respuesta entusiasta y mayoritaria me dicen sí. Llevamos una clase que se llamaba Metodología del Derecho o Investigación Jurídica. Ahí es donde los detengo y les digo, no me refiero a esa investigación. Me refiero a la investigación de hechos, a la investigación de hechos históricos. Muchos fruncen el ceño y me dicen, ¿cómo que investigación? Sí, ¿no tuvieron una clase en que les dijeran métodos de investigación? No de la norma, no de ir a una biblioteca, no de pie de página, no de esas cosas que son importantes, sí son importantes, sino de la otra investigación, de investigar cómo ocurrió un evento. Y entonces es cuando la mayoría me dice, no, bueno, la totalidad me dice, no, nunca. Ok, entonces les expongo. Una arqueóloga o un arqueólogo recibe durante su instrucción los esquemas de cómo investigar el pasado a raíz de lo que encuentra, de un descubrimiento arqueológico, de una tumba maya, de una pieza de cerámica, de una herramienta, de un hueso, para ubicarlo en qué periodo de la historia se encuentra. A un historiador se le enseña las fuentes de donde abrevar para desarrollar su investigación histórica, a qué fuentes recurrir, cómo contrastar, cómo investigar. Pero a un abogado se le enseña a cómo citar un libro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué parte del libro leer? ¿Dónde sacar los datos de impresión, ¿no? Por ejemplo, los datos de impresión, qué foja vamos a citar, cuáles son los autores, etc. Pero esa extraordinaria estudiante de Derecho que recibe su título, al igual que el abogado, y que el día de mañana se convierte en Ministerio Público a través de un curso express, ¿en qué momento le enseñaron cómo investigar un hecho que no presenció para aplicar la norma? ¿Cómo le dijeron, tienes que investigar así de esta manera? A nadie, creo, salvo las excepciones que ustedes me puedan compartir. Y dejémoslo que no sea solamente en lo penal, en lo civil, en lo administrativo, en todo, porque toda la norma se aplica a hechos y se aplica a hechos pasados, nunca a hechos futuros, desde luego. ¿Cómo resolvemos un conflicto en lo administrativo, en lo civil, en lo laboral, en lo agrario, si no tenemos capacidades para investigar un hecho social? Althusser nos dice entonces que los aparatos ideológicos van produciendo sujetos de lo que nos llama Fromm, reitero con Fromm, autómatas.
lo que les denomino burócratas normativos en nuestro caso, ¿no? Ahí vamos caminando, sí, sí, la ley, la ley, la ley, la ley. Ok. En México, el neoliberalismo ha estado presente desde la década de los 20 del siglo pasado y se han creado, como se han creado en el mundo, instituciones educativas para empoderar la ideología en un determinado sentido económico. Y podemos tener en Inglaterra universidades extraordinarias, extraordinarias en materia económica. Lo mismo en Estados Unidos, el MIT, por ejemplo. Boston, las universidades en Boston, y Cambridge, en Inglaterra, y en el caso de nuestro país, una extraordinaria institución que es el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, donde se van a crear y se crean las ideologías económicas de conducción de carácter mundial. Bueno, no desde el ITAM, sino que al ITAM llegan esas corrientes para preparar a alumnas, alumnos en estas vertientes. Y está bien, eso es bueno, eso es algo importante, pero es importante saber a qué construcción ideológica pertenecen. Esto nos lo enseña el TUSER. Entonces, eh, ¿por qué el neoliberalismo impacta hacia nuestra periferia? Vean ustedes, en el neoliberalismo, que es un modelo económico que se basa en la maximización de los beneficios y en la resolución de la desigualdad social. Ese es el objetivo que tiene. No se logra cumplir por diferentes factores. Antes del neoliberalismo, se tuvo una crisis en dos modelos. El modelo keynesiano y el modelo del estado de bienestar. ¿En qué consiste uno y otro? El modelo keynesiano, que es sumamente respetado, admirado e impulsado por miles de economistas en todo el mundo, tiene que ver, obviamente, insisto, no puedo hacer aquí una explicación amplia, estamos nada más tocando aspectos generales. Consistiría el modelo keynesiano en empujar a que el Estado haga gasto, que el Estado invierte en obra pública, que el paro de trabajadores se resuelva a través de empujar la economía por parte del Estado, entre otras particularidades que tiene este modelo de gestión económica. Por su parte, el estado de bienestar lo que busca y que surge de la posguerra es establecer las condiciones mínimas para que los habitantes de un país puedan tener acceso a seguridad social, a un retiro digno. Por eso es el welfare state, el estado de bienestar, que tengan prestaciones por parte del Estado. Parecerían dos modelos encontrados en cuanto a sus fines. Uh, y el problema que va a generar en la década de los 70 estos modelos keynesiano y estado de bienestar es que se va a presentar un déficit público en las economías que siguen estos postulados. ¿En qué consiste un déficit público? En algo en lo que usted y yo y muchos hemos incurrido en algún momento de nuestras vidas. Gastar más de lo que tenemos. Y al gastar más de lo que tenemos que pedir prestado. Usted y yo le pedimos prestado a la vecina, le pedimos prestado a la tanda, le pedimos prestado a la tarjeta de crédito.
Y ahí vamos. Los grandes gobiernos, los gobiernos de los países, pues gastan mucho y tienen que andar pidiendo prestado. Y eso nos lleva a un déficit público. Y cuando tenemos un déficit público, llega el neoliberalismo y dice, esto se resuelve de inmediato. ¿Cómo se resuelve de inmediato? Privatiza sectores esenciales, deja que la empresa privada los maneje, por un lado, reduce tu burocracia, adelgaza al Estado porque está muy gordito, y además eso de que estás dándole prestaciones a la población, desmantélalo, acaba eso, no, 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 no. Tienes muchas deudas y todavía estás subiendo al pueblo, no, no, no. Eso déjalo por fuera. Primero hay que recuperar la economía, la macroeconomía. Eso es lo que se tiene que hacer. Eso es el neoliberalismo. Bien, ok. ¿Qué pasa en México? En México, como les dije, tuvimos una gran corrupción en ese sexenio del 76 al 82. Y el Estado se convirtió en el gran empleador, en el gran empleador. Todos quieren entrar a la burocracia dorada. Porque como tenemos un boom petrolero, a quien administró el país en el 76 al 82 se le ocurrió gastarse ese dinero creando muchos puestos. Y entonces la gente había mucha burocracia, muchísima burocracia. Nada más para que se den cuenta, les voy a platicar con números concretitos el tema de las paraestatales. Paraestatales. En 1971 habían 322 empresas paraestatales. 322. En 1976, 5 años después, teníamos 845. 6 años después, teníamos 1,155 empresas paraestatales. ¿En dónde se fue el dinero? Aparte de la corrupción, aparte de los sacadores, aparte de los robos, los peculados, desviaciones y todo eso, en inflar las nóminas, en el tema de la burocracia. Entonces, como México, el gobierno, gastaba más de lo que recibía, se le ocurrió resolverlo a través de créditos, pedir créditos, porque el neoliberalismo viene acompañado de la creación de organismos internacionales, supranacionales, que van a dictar las medidas de cómo debe manejar cada gobierno su cartera. Ahí tenemos al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que le dice, no tienes dinero, te prestamos, pero vas a hacer esto, esto, esto y esto y esto. Y ahí tienen al gobierno mexicano diciendo, sí, no tengo. ¿Por qué no tengo? Porque me lo he gastado todo y debo dinero y necesito dinero. Bueno, pues ahí te va más feriecita. A López Portillo le prestaron dinero. Cuando llega Miguel de la Madrid, las arcas están vacías, no hay nada de dinero. Y lo primero que tiene que hacer es pedir prestado. Y le prestan cantidades enormes, lo que motiva que nuestra deuda pública sea estratosférica, estratosférica. Entonces, México tiene una crisis económica al inicio del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, en el 82. No hay dinero, las tasas de interés están elevadísimas, la economía está detenida. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Crecemos o pagamos la deuda? Esos son los grandes temas de debates en los 80 en nuestro país. ¿Cómo pagar la deuda externa? ¿Crecer? ¿Cómo creces si debes? ¿Cómo vas a pagar si no tienes? Esto va a quedarse en el imaginario colectivo, al grado de que en unos años alguien va a decir, pues pago la deuda externa, para que nos demos cuenta del nivel de la problemática que esto entrañaba. Entonces, en México, el Producto Interno Bruto estaba en menos 0,2 en 1982. ¿Se imaginan cómo era la dinámica criminal en los 80 en cuanto a lo que es la criminalidad urbana?
Terrible, sin control. Los robos a transeúnte, los robos a casa habitación, los robos a negocio, el robo de vehículo. Si estaba usted en el gobierno, estaba bien, porque podía hacer negocios, podía entrar al sistema de corrupción. ¿Recuerdan esa frase? La revolución hizo justicia. Uno. Si no está usted en el gobierno, pero es empresario y está bien conectado, puede hacer negocios. Si está en el ámbito de la exclusión, tiene las opciones de tener que trabajar, trabajar, trabajar y trabajar y trabajar para sobrevivir. Otros tomarán el camino de la criminalidad y de estos van a ser bastantes. Por esa razón, cuando Miguel de la Madrid Hurtado llega al poder, su primer reforma penal tiene que ver con el Código Penal para crear de 32 conductas delictivas que existían para funcionarios públicos, a cambiar el concepto de funcionario a servidores públicos y crear más de 100 conductas delictivas relacionadas con el servicio público. Es cuando se crea el tipo penal de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, ejercicio indebido del servicio público, entre otros, concusión, por ejemplo. Esto ocurre en 1983, porque se sabe y se reconoce que la corrupción que está dejando la anterior administración es tremenda, es absoluta. Y una forma de poderla combatir es creando la Contraloría General de la Federación y además la reforma del Código Penal, donde se sancionan todas esas conductas. Obvio, se van a sancionar a partir de su vigencia, no pueden sancionarse hacia atrás. Pero bueno, en el discurso político e ideológico se convence a la población de que la renovación moral va en serio. En México, este neoliberalismo que arranca con Miguel de la Madrid lleva a la privatización de sectores estratégicos y obviamente a resentir el peso de las transnacionales, las empresas transnacionales que son parte del neoliberalismo, porque el capitalismo como esquema económico va a avanzar hacia un siguiente estadio que se denomina globalización, donde los organismos mundiales no son gobierno, pero gobiernan, donde las empresas transnacionales no son nacionales, pero dominan el negocio mundial, el negocio planetario, porque ya se acabó la Guerra Fría. ¿Por qué se acabó la Guerra Fría? Porque se cayó el muro de Berlín, porque ahora ya todo está integrado, ya hay comunicación, el ARPANET se transformó en Internet, ya hay comunicaciones, ya los mercados mundiales de valores están interconectados, Asia, Europa, Estados Unidos, México como que se va metiendo ahí a la bolsa de valores y tiene su primer crack que nos lleva de corbata a todos los que ni conocemos la bolsa ni invertimos, pero cada que tiembla y se cae, somos los más afectados y somos los más afectados porque las empresas tienen que recuperar su dinero. Un ejemplo, un ejemplo. ¿Ha escuchado usted que algunas empresas en México, ahora en 2020, han comenzado a pagar impuestos? Sí. Y esas empresas que han empezado a pagar los impuestos, ¿no son empresas de casualidad que se dedican a la distribución de productos al menudeo en centros de distribución, donde la gente va a comprar su súper? Sí. Ah, ¿y no se ha dado cuenta usted que a partir de los precios se han incrementado en forma exponencial? ¿Quién termina pagando al final del día todo? ¿Verdad? Bueno, pues este es el esquema, así es como se maneja. Por eso lo que pasa en las finanzas planetarias nos viene repercutiendo directamente en los 2 pesos o 5 pesos que traemos en la bolsa. Por eso tenemos que trabajar mucho, porque tenemos que sacar adelante todo esto, porque al rato tenemos que hacer lo de los impuestos o en aumento de precios, todo es así y así ha funcionado. Y la criminalidad va acompañando estos fenómenos. La globalización
que es abatir las fronteras, abatamos las fronteras, sí, muy bien, abatimos las fronteras, pero también la criminalidad se va a meter por ahí. Y cuando la globalización dice, vamos a tener el dominio planetario de los recursos, del dinero, de repente el crimen sonríe con su antifaz, con su revólver, con su saquito aquí atrás, y va a decir, sí, y nosotros vamos a tener mucho más dinero que ustedes. Pero ¿cómo es que estás teniendo más dinero que nosotros, que el Fondo Monetario Internacional, que las grandes organizaciones, que las empresas internacionales? ¿Cómo es posible que tengas más dinero? Porque mi negocio, diría el crimen, está en función de los vicios de quienes manejan la economía planetaria, la droga, la prostitución, las guerras, el tráfico de armas. De ahí, por eso se va a espantar la globalización y un día va a llamar a todos a decir, oigan, tenemos que hacer algo porque estos tienen más dinero que nosotros y se van a quedar con el negocio que tenemos nosotros. Ah, pues rápido, rápido, rápido. Hagamos una convención y prohibamos el tráfico de dinero, prohibamos el tráfico de armas, el narcotráfico. Sí, está bien. Pero, ¿y los demás delitos que afectan realmente a la humanidad? Como el genocidio, como la trata de personas. Ah, no, no, esos no, esos solo. Aquí hay que evitar que nos alteren el equilibrio económico que estamos logrando a nivel planetario. Y por eso vamos a ver que van a empezar a existir los tipos penales de delincuencia organizada, de lavado de dinero, etc, etc. Pero eso lo veremos cuando lleguemos a la Convención de Palermo. Todavía no, todavía no. Pero le estoy dando las bases de lo que está ocurriendo porque estamos en los 80 apenas. Esto va a llevar a que el empresariado mexicano busque pues que el gobierno mexicano adopte un liberalismo que comienza en el 82, como les decía, y entonces ya no se van a querer abogados de presidente, se quieren a expertos en economía, los tecnócratas, como se les va a llamar, que vengan a rescatar, que saquen a México adelante. A Miguel de la Madrid no le va a ser posible, pues porque va a tener un montón de problemas, los que se va a enfrentar, entre ellos la tragedia de la que les voy a platicar más adelantito. Eh, y en este marco, México va a firmar su primer acuerdo de carácter comercial, que se llama el GATT 1986. Es importante, 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 queridas y queridos heréticos, que tomen muy en cuenta esto que les estoy comentando. La firma del GATT. Porque la firma del GATT, que el acuerdo sobre aranceles, va a ser el primer paso de lo que denominamos la neocolonización de América. Si bien el GATT lo firmamos nosotros, también es que América Latina va a buscar el Mercosur, su integración económica regional. Pero si somos realistas, la economía mundial la manejan 5 o 6 naciones, ahora 8 aparentemente, el G8. Son los que determinan junto con los organismos internacionales. Pero lo que se está empujando en la globalización, en el neoliberalismo, aparte de la privatización de las empresas, el adelgazamiento de las estructuras burocráticas y el desmantelamiento del estado de bienestar, se encuentra también el libre comercio. Pero el libre comercio no puede ir solo. El libre comercio tiene que tener garantías de seguridad. ¿Cómo de seguridad? ¿De que no los roben? No, 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 nada de eso. De que los países que se integren al nuevo esquema de orden mundial, al nuevo juego planetario económico, modifiquen sus instituciones del sistema que acompañaba al sistema capital, el sistema penal. Se tienen que cambiar sus instituciones también, ¿eh? ¿Por qué? Eso se los voy a decir más adelante. Porque por esas decisiones es por las que estamos aquí en estas sesiones.
porque ustedes quieren, aparte de conocer todo esto que les estoy platicando, ver cómo se desarrolló el sistema acusatorio en México por tercera ocasión. ¿Ok? Bueno, hasta ahí vamos a dejar ahorita el tema de la confabulación galáctica para estos efectos. Y vamos a aterrizar en nuestro México de la década de los 80. Vamos a nuestros aspectos judiciales y vamos a nuestros aspectos criminales. Sobre este particular, en el que vamos a aterrizar a nuestros temas, voy a llevarles a 1982 al 88. Quizá alcance el 89 hoy. No, ni con chochos alcanzo el 89 en esta ocasión. Vamos a darle hasta donde lleguemos. Lo que vaya a tronar, que truene. Miguel de la Madrid, como les decía, presidente 82-88, 8 reformas al Código Penal. 8 reformas. La primera es, con este señor, con este presidente, ser penalista en aquellos tiempos implicó que tenían que comprarse códigos penales a cada rato, porque las reformas eran brutales. Cuando digo brutales, eran cantidad de artículos. O sea, era cambiar prácticamente el Código Penal. Y no exagero, analizar la política legislativa punitiva de Miguel de la Madrid es extraordinario, extraordinario. Es de los que más se empieza a reformar. ¿Y por qué se empieza a reformar más? Porque empieza el neoliberalismo. Esa es la razón. No creamos y abandonemos la idea de que como países soberanos podemos hacer lo que querramos. No, el país está sometido a fuerzas externas potentísimas, potentísimas. Y lo económico es otro, otro tema. Bueno, entonces aquí tenemos esta cuestión. Recuerden que venimos de una privatización de la banca que hizo López Portillo, de una devaluación terrible que lo hizo histórico López Portillo cuando dijo esa frase de defender el peso como un perro, ¿no? Y bueno, pues van en lo que quedó el peso. Ahora, ¿se acuerdan lo que les estaba platicando al principio respecto de lo que decía Althusser de los aparatos ideológicos? ¿Sí? De cómo se va conformando la ideología. Bueno, les voy a mostrar un libro. Este libro es muy respetable, sumamente respetable, al igual que su autor, quien merece todos nuestros respetos. Lo que quiero mostrar con el párrafo que a continuación les voy a mostrar son dos cosas. Uno, el aparato de ideologización que decía Althusser. Número dos, cómo se concibe al proceso penal desde quienes difunden en esa época el conocimiento o el saber penal. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. Es el derecho penal de su tiempo, es el derecho procesal penal de su tiempo. Si el autor hubiese dicho otra cosa, estoy especulando demasiado, a lo mejor hubiera terminado en un sótano de una agencia de inteligencia. Y no estoy exagerando. Esto es lo que se decía. Como resabio de la ideología liberal individualista, en los últimos años, algunos grupos ingenuamente, luchan por hacer prevalecer la inocencia en favor del supuesto sujeto activo del delito mientras no se haya dictado sentencia. Ingenuamente. En el medio mexicano, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814 consignó la presunción de inocencia en el artículo 30 y en general, desde ese entonces, salvo raras excepciones, poco o ninguna importancia se le dio a ese punto de vista. Está en el libro, está en su obra. Esto retrata al sistema penal en México. ¿Ok? Bien. Ya le echamos gasolina para que se queme el texto.
Bueno, aquí vamos a entrar a la segunda reforma constitucional que se da en el régimen de Miguel de la Madrid a la Constitución en el ámbito penal, en el ámbito procesal penal. Y es la que tiene que ver con la libertad provisional. Esta segunda reforma va a ponerle más requisitos a poder gozar de la libertad provisional a una persona cuando esté detenida. Y entre esos requisitos están los siguientes. Como por ejemplo, vamos a verla. Ahorita les comparto la pantalla. Vamos de nuevo. Ahorita les pongo ahí. Miren ustedes, este es el decreto por el que se modifica y dice, inmediatamente que lo solicite será puesto en libertad provisional bajo caución que fijará el juzgador, tomando en cuenta sus circunstancias personales, la gravedad del delito, siempre que no rebase 5 años de prisión, sin más requisito que otorgar la caución. Pero la caución no excederá de 2 años del ingreso, sin embargo, cuando las particularidades, circunstancias del imputado o de la víctima mediante resolución motivada, se podrá incrementar el monto de la caución hasta 4 años de ingreso de salario mínimo vigente. Si se tomaba en cuenta a la víctima, por supuesto, ahí está en la Constitución, ¿eh? Que no lo hayan hecho valer es diferente. Si el delito es intencional y representa para su autor un beneficio económico, la garantía de cuando menos 3 veces mayor al beneficio obtenido. 3 veces mayor. Y ya si el delito es pretérito intencional, bueno, pues ya o imprudencial, se sujeta a lo que establece ahí el párrafo de los 2 años. Pero vean ustedes cómo se incrementan los montos. Y la gente entonces ya no va a salir tan fácil cuando es acusada de un delito de esta naturaleza. Bien, ahora vamos, pues aquí estamos, vamos a ver en este nivel algunos criterios, ya que estamos aquí en la página. No, esto no. Sí, miren. Vamos a ver dos nada más rápidamente. 23, 39, 62. Miren, confesión ante autoridades militares. ¿Ustedes creen que una confesión ante militares puede servir? Ah, pero recuerden que está la Operación Cóndor en proceso, ¿verdad? Bien. 1987. La confesión rendida ante los órganos militares que intervienen en la investigación indudablemente es vertida ante autoridad incompetente por no ser órgano auxiliar del Ministerio Público Federal. Sin embargo, a las manifestaciones hechas ante el órgano militar debe otorgárseles el valor de indicio y si además existen otros datos que con él revelen la responsabilidad del inculpado, debe tomarse en cuenta en su justa dimensión. En su justa dimensión. O sea, que es incompetente, sí, pero no importa. Hay que tomarse en cuenta. Es una contradicción en términos, ¿no? Si Schopenhauer viviera y leyera esto, no les digo lo que diría. Vamos a ver otra. Les dije que vamos a ver dos. Esta es la siguiente, 24, 50, 28. ¿Cómo andan las cosas en la séptima época? Confesión coaccionada, igual ya hay derechos humanos, ¿no? 1987, cuando el confesante no aporta ninguna prueba para justificar su aserto de que fue objeto de violencias por parte de alguno de los órganos del Estado, su declaración es insuficiente para hacer perder a su confesión inicial el requisito de espontaneidad necesaria a su validez legal. Bueno, hasta se podría citar ahí parte del libro que les compartí, ¿no? Estamos en 1987 y vean ustedes que el tema de la presunción de inocencia no existe, la ilegalidad tampoco, prueba ilícita menos, tortura, ¿qué es eso? La tortura no existe. ¿Qué sucede? ¿Qué hechos relevantes van a ocurrir en esta década? A ver cuáles me alcanzo a compartir con ustedes en la década de los 80.
Bueno, pues desgraciadamente ocurre en algunos, y aquí está uno de ellos, ¿no? El asesinato, el ruin y aún no explicado crimen de don Manuel Buendía, un periodista extraordinario que fue asesinado saliendo de las oficinas de su periódico. Era un columnista con una gran fama, con un gran prestigio, y lo mataron. ¿Por qué? Las versiones van, las versiones vienen, porque iba a poner al descubierto la relación de altos funcionarios gubernamentales con el crimen, la intervención de agencias estadounidenses en el crimen. Nunca lo sabremos. Hubo una investigación, hubo detenciones, pero ya sabemos cómo se investiga, ¿no? Y acuérdense de lo que hemos visto. Una cosa es crear la verdad material y otra es tener la posibilidad de cuestionar cómo se construyó la verdad material. La verdad material se construía y se imponía. Y hay de aquel que la cuestionara. Porque a que cuestione, también se le puede construir su verdad particular. Esa es la parte exitosa del poder punitivo, la construcción de realidades. 1984, terrible. Digo, ustedes están chiquitos, tan pequeñitas. Esto ocurrió en el Estado de México, San Juanico. ¿Hubo responsables de esa explosión? Ah, 9 de febrero de 1985, otro crimen atroz. Eduardo Camarena Salazar, agente de la DEA, cruelmente torturado, brutalmente ejecutado, en un hecho que también aún no está tan claro, donde todavía hay nubes, neblina, en cuanto a los motivos de tan terrible crimen, ¿no? Ay, este personaje, híjole, a ir el tiempo, pero bueno, ni modo. Voy a ponerles un cachito. ¿Y saben quién es? Espero que se esté viendo, no sé si se está viendo. No vaya a estar aquí como siempre, ¿no? Todo emocionado platicando y no se ve nada. Voy a mostrarles un poquito de quién es, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a ver esto. Oh, qué caray. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahorita les pongo la pantalla, ¿eh? Ese cuando me manda aquí, tengo que volver a hacer esta compartición. 1, 2, 3, cámara, acción. Este hombre tiene un récord verdaderamente impresionante que yo nunca lo había visto, ¿eh? Alfredo Ríos Galeana, levanta la mano, por favor, cada uno de ellos. Gracias nuevamente del Centro de Estudios para la Seguridad Ciudadana y la Justicia. Les doy la bienvenida. El día de hoy vamos a platicar con tus invitados sobre un personaje del México rojo muy famoso, nada más ni nada menos que de Alfredo Ríos Galeana. Nos acompañan el licenciado Guillermo Sayas, experto en criminalística, la licenciada Jessica Miranda, experta en comunicación, don Pedro Ornelas, todo un conocedor del ámbito de la psicología criminal y la criminalística, y don Pedro Aguilar, experto también en criminología. ¿Quién fue Ríos Galeana? Bueno, aquí Alfredo Ríos Galeana está considerado como uno de los formadores de algunos de los delincuentes más importantes de la historia de la delincuencia mexicana. Y además fue el que unió dos generaciones de delincuentes, lo que se conoce dentro de la delincuencia como el Dream Team. O sea, de inicio, él formó un grupo de asaltantes a bancos y a camionetas de valores
De hecho, se puede decir que él fue el que creó ese género. La mayor parte de esos señores que iniciaron con él finalmente derivaron en algunos de los secuestradores más importantes de este país. ¿Tendrías algunos nombres importantes que se hayan derivado de esos asaltabancos a hoy secuestradores? Bueno, el típico Andrés Caletri, por ejemplo, Héctor Peralta Vázquez, Juan Carlos Díaz Hernández, el Jarocho, un personaje importante de la delincuencia en este país, entre otros. No es necesidad usar la violencia. Para eso, inteligencia, nada más. ¿Y los muertos? A mí nunca me gustaba derramar sangre. Bueno, mira. ¿Cómo un personaje como Ríos Galeana llegó a convertirse en el enemigo público número uno del país? Bueno, él perteneció a los usureros paracaidistas. Ahí tuvo un adiestramiento. El paracaidismo es una de las personas más fuertes y de más temple dentro del ejército. Así también conoce las condiciones tácticas para llegar y entrar a un lugar y ser vulnerar a la demás gente. Saber someterla, saber crearle cierto pánico, miedo, como debe imponerse un militar o un policía cuando sube el baratén, lo usaba para poder así sustraer el dinero y poder calmar a la gente y someterla. Y entonces toda la capacitación que tuvo la aplicó para sus acciones criminales. Eso le dio una ventaja. Le dio una ventaja sobre cualquier otro. Hablaba de esa inteligencia, más bien es una inteligencia táctica. Táctica militar, táctica policíaca para poder penetrar un lugar, poder obtener lo que quiere. Bueno, pues este es un video que grabamos en el año 2010. 2010 era una serie que pretendíamos llevar a cabo bajo el nombre Crónicas del Crimen. Nos ayudó muchísimo un gran amigo, Amir Galván, a quien ustedes conocen porque es quien dirigió la película que recomendaron, La Cuarta Compañía, que por ahí alguien gentilmente y generosamente colocó en uno de los links y que los invito a ver. Bueno, pues ya nada más que el tiempo, el trabajo y todo eso ya no nos permitió llevar a cabo la continuidad de ese programa, y sobre todo Amir pues ya estaba muy involucrado en el proyecto y pues ya ni modo, y como no le sabíamos mucho al tema de las cámaras y los teléfonos todavía no tenían la resolución que hoy ya tienen y no existía esta cosa, bueno, pues ahí se quedó. Pero les paso el link para que quienes quieran seguir viendo todo lo de Alfredo Ríos Galeana. Y además de esto, ocurrió otro evento. Hay una película que a mí me gusta mucho, entre varias, pero pues generalmente, como a muchos de ustedes, pues me gusta la de Tarde de Perros. ¿Alguien la vio? Sí, la de Al Pacino. Es extraordinaria, ¿no? Es un hecho real, es un hecho que ocurrió en la década de los 70s. Brooklyn, en el Bronx, si no mal recuerdo. Creo que en el Bronx, si mal no recuerdo. Es una película extraordinaria, extraordinaria. Y tuvimos una tarde de perros en México. Esto ocurrió exactamente el 20 de abril, el día 20 de abril de 1988. A las 12:30, bueno, realmente 12:27 porque el nervio les hizo adelantar, un grupo de jóvenes llevó a cabo un asalto en una sucursal bancaria en Ahome, más conocido como Los Mochis, Sinaloa. Mientras estaban vaciando las cajas, no se podía abrir la bóveda. Una de las cajeras activó la alarma para que conecte con la policía. Y estando llevando a cabo el asalto, policías judiciales de Sinaloa empujan las puertas y entran echando bala, así, bala, directo. De hecho, ellos lesionaron a la primera cajera. Los asaltantes repelen el ingreso, hieren a uno de los policías, los desarman, los sacan y se parapetan. Ya con el botín en sus manos, tratan de salir y se dan cuenta que ya están rodeados.
Hay una cantidad ingente de policías municipales, estatales. Y entonces empieza el drama, porque tienen que tomar decisiones los delincuentes sobre qué hacer. Se colocan francotiradores en las zonas aledañas, el comandante de la policía estatal toma las acciones, los amenaza, van pasando las horas, no hay negociación, no hay comunicación, toman la decisión de dejar salir a algunos rehenes. Quienes salen son interrogados de cuántas personas hay al interior. Alguien sugiere que se les eche gas lacrimógeno para obligarlos a salir. Arrojan gas lacrimógeno de un costado del banco porque la sucursal es grande. Alguien avienta una silla para romper y salen dos personas de los rehenes, y la policía los acribilla a los rehenes. Es un descontrol total. Uno de los delincuentes logra tener comunicación al exterior y en alguna forma un reportero logra llamar a la sucursal bancaria, contesta el reo y el reo empieza a decir lo que está pasando. Entre el reo y un usuario del banco que ya había hecho su depósito y ya se iba a ir cuando empezó el asalto, entre un reo y este usuario empiezan a tener comunicación con los medios, las estaciones de radio locales de AOME. Pero poco a poco el evento va creciendo hasta llegar a Culiacán. El gobernador da instrucciones de que no haya sangre, pero el comandante que está a cargo no entiende razones, actúa de un modo atávico. Y entonces empiezan a disparar nuevamente hacia el banco, hieren a más personas. Esto conlleva a que los asaltantes que van armados, van hasta con cartuchos de dinamita, amenacen con hacer detonar el banco. Llega el ejército, llega la Policía Judicial Federal y la gente en Mochis, cuando escucha las versiones de lo que están dando a conocer, los asaltantes comienzan a acercarse. Pero para esto ya son las 7 de la tarde, 8 de la noche. Un mochitense llega con tortas, 50 tortas para los rehenes y para los delincuentes. Ya hay una empatía, ya hay un interés. De Culiacán la noticia ha corrido a otros estados y corrió al Distrito Federal. Y en la noche son entrevistados vía telefónica por Jacobo Zabludowski, en aquel tiempo conductor de un noticiero con cobertura nacional que era 24 horas. Y les da el tiempo de hablar y explicar, y ellos dicen: es que estamos aquí, sí, venimos a asaltar porque no tenemos para comer, necesitamos vivir, no venimos a lesionar a nadie, pero la policía entró, la policía ha disparado, la policía ha matado, y aquí le pasa a una de las cajeras, y la cajera diciendo: sí, efectivamente, ellos no han hecho nada, ellos nos han tratado bien, y la policía es la que ha hecho mal. Entonces, imagínense el escándalo que eso ya era a nivel nacional. Pernoctan ahí sin dormir, la policía se mantiene en sus posiciones. Al día siguiente van a permitir que salgan algunas personas que... Esa todavía es en la noche del día, cuando están liberando algunos rehenes en muestra de buena voluntad. Tienen bastantes rehenes, hacen sus peticiones de lo que necesitaban un camión blindado para poder salir, para poder huir. Al día siguiente, ya en la mañana, está lleno de reporteros, pero internacionales. Ya hay medios internacionales que consiguieron vuelos desde la noche, consiguieron vuelos en la mañana para llegar, no había vuelos a Los Mochis, para llegar a Culiacán y de ahí subir. Digo, es una hora, no 2 horas, 2 horas más o menos, para subir a Mochis. Bueno, si le pisan, hacen 1 hora 10, ¿eh? Entonces, pues ya el tema ya estaba a nivel mundial y entonces
Pidieron un helicóptero, no se los dieron, había más policías amenazando, más disparos. Bueno, con decirles que fue tan torpe el operativo, que estando los periodistas ahí pidiéndoles entrevistas a los que estaban adentro y gritando y diciendo lo que estaba pasando, desde ahí les disparaban. O sea, ya era una situación desquiciante hasta que alguien dio la orden de decir, a ver, ya, o sea, denle lo que necesitan, llévenle la camioneta blindada. Pero para ese tiempo ya todo era un espectáculo. La población de Los Mochis estaba volcada a favor de los delincuentes. Uno de los delincuentes, ¿qué creen que hizo? Sacó medio cuerpo por una de las ventanas del banco y empezó a ondear la bandera mexicana. Y la gente cayó en éxtasis, aplaudiéndoles. ¿Y saben qué hizo la gente? La gente empujó a la policía. Y la gente se puso para hacerles vaya, corrió a los policías. Y los ladrones dijeron que se vaya la policía, si no, no salimos. Y la población empujando, sí, sí, váyanse, muévanse. Ya les habían llevado ahí la camioneta de valores. Les hicieron vaya. La gente gritaba, viva México, arriba Sinaloa. Bueno, hubo una señora que hasta les dijo, porque lo estaban transmitiendo en vivo, que Dios los, que Dios los bendiga. Salieron, la gente, otra cosa, no traía gasolina, traía gasavión. El momento de prenderla iba a explotar. El chofer se los dijo a los delincuentes. Y esto se lo dijeron a la población y empezaron a tirar dinero. ¿Y saben qué hizo la población? Empujó con ellos la camioneta. La población les ayudó, empujaron la camioneta blindada hasta la primera gasolinería. Y ya estando ahí, cambiaron de planes, asaltaron a unos vehículos, se fueron, hicieron a la fuga. 6. Obviamente la policía, como acostumbra, detuvo a los familiares. 3 fueron recapturados, otros 3 nunca fueron detenidos. Es uno de los asaltos a banco de película que han habido en nuestro país. No como los que perpetraba este sanguinario de Ríos Galeana. Pero bueno, ya se me pasó el tiempo. Un abrazo a todas, a todos. Y si no les ponen lo contrario, aquí nos vemos mañana a la 1 de la tarde para seguir platicando de otras cosas que pasan en la historia y el devenir del poder punitivo. Un gusto. Nos vemos. Bye bye.